y bueno, como con la que hemos hecho una pequeña colaboración nosotros también en este proyecto que bueno, como podéis ver, es histopatología en biopsias post-mortem en pacientes con infección por COVID-19. Está publicado este trabajo, lo podéis encontrar en PubMed, es una de las primeras publicaciones en España que toca este tema. Es también el tema de la tesis de Ángela. Y bueno, ya os dejo con ella. Bueno, muchas gracias, Ángela. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, os voy a contar un poco el proyecto que llevamos a cabo en colaboración y que la verdad que bastante multidisciplinar, anatomía patológica, hematología, intensivos, micro y interna. Entonces, bueno, el proyecto comenzó... Uy, ¿esto? El proyecto comenzó pues el 18 de marzo, 4 días después del estado de alerta, con los hospitales como estaban en Madrid. Es un observacional prospectivo y lo único necesario para ser incluido en el estudio era fallecer por COVID-19 con una PCR positiva y, por supuesto, tener el consentimiento de la familia para poder recopilar y biopsiar a los pacientes. Lo importante es el estudio morfológico y las técnicas de inmunohistoquímica, y lo que más vamos a resaltar sobre todo son los datos analíticos previos al fallecimiento. Hay que destacar que obtuvieron muestras de 43, se pidieron consentimiento a 43 pacientes y 42 de ellos consintieron, 26 en sala de hospitalización y 16 en UBI, de los cuales 6 accedieron a necropsia completa, 4 de ellos de sala de hospitalización y 2 en UBI, y todos ellos, de los 42 que accedieron, se realizó biopsias TruCut post-mortem de diversos órganos, pulmón, hígado y riñón. La verdad es que aunque se pincharon 42, las características y el material que salió bueno y que fuera pulmón y no músculo y tejido adiposo, pues bajó a 33, 10 hígados y 5 riñones. ¿Y por qué hacer biopsias post-mortem pudiendo hacer necropsias? Pues bueno, una de las causas es la calidad del tejido. Hay que decir que la biopsia post-mortem se hace pues a la hora del fallecimiento. En cambio, las necropsias pues podemos tardar hasta 24 o hasta en un caso se tardó 72 horas en hacerlo. Es mucho más fácil de accederlo, la verdad que lo hacemos guiado con eco a pie de cama del paciente, con lo cual hace falta menos gente, no hace falta, que no hay en todos los hospitales, como se ha visto en esta pandemia, salas de autopsia con presión negativa. El tiempo de ejecución es más corto y sobre todo el grado de aceptación de la familia. Hay que tener en cuenta que con la biopsia post-mortem no retrasamos que la familia pueda velar o que se pueda hacer con el cuerpo antes. En cambio, con la necropsia pues se puede tardar hasta 24, 72 horas en entregar el cuerpo a esa familia. Aún así, consideramos que estas dos técnicas no son excluyentes. Aunque se haga necropsia y la familia autorice necropsia, consideramos que es necesario también hacer biopsia post-mortem. Aunque hay que decir que efectivamente la necropsia siempre será el estudio FETEM para el estudio macroscópico y para verificar y poder corroborar la causa de la muerte. Pero a nivel de calidad de tejido, como vamos a ver ahora, esta es una muestra renal que se sacó del mismo paciente, aunque parezcan totalmente distintas. Esta es la biopsia post-mortem. Se ve claramente pues, el glomérulo renal, la celularidad, los núcleos. En cambio, la de la necropsia, pues claramente ha perdido estructura, fijación y núcleos, con lo cual lo que se puede aportar es menor a nivel microscópico. Y bueno, nuestro estudio, la verdad que la población que hemos tenido podemos dividirlo en dos, tanto los pacientes que han fallecido en planta y los que han fallecido en UBI, con lo cual podemos decir que tenemos dos poblaciones, pero tenemos gran rango de esta enfermedad. Los pacientes de planta son mayores, 83 años la mediana, con más pluripatología, más del 50% pues tenían hasta 3, 4 antecedentes personales, y los días de ingreso son menores, solo 4 de media.
Y la analítica, vemos datos inflamatorios, una ferritina de 1000, un dímero de 1000, una interleuquina de 55, que es verdad que en contraposición con los de UBI sí que estaba menos alterado. Los pacientes de UBI más jóvenes, 63 años, más del 50% de ellos no tenían antecedentes, pero aquí destaco un antecedente que no había en los de planta, pero que sí hay con mayor frecuencia en los de UBI, que es la obesidad mórbida. Hasta un tercio de estos pacientes eran obesos mórbidos, es decir, más de 100 kilos, lo cual también dificultaba bastante las técnicas y la ventilación. Todos ellos eran varones y aquí la mediana de días de ingreso pues sube casi hasta un mes. La analítica antes del fallecimiento de estos pacientes, pues vemos una interleuquina 6 mucho más elevada, un dímero D que ronda casi los 4000, una ferritina también en torno a los 1000 y bueno, una PCR en torno a 13. Los pacientes de UBI, que claro, como han estado casi un mes de ingreso, más de 24 días con ventilación mecánica, el 88% de ellos se realizó prono, se consiguió dentro de lo esperado una ventilación protectora con un volumen tidal ajustado a peso ideal según lo que marcan las guías, se realizó una traqueotomía en el 63%, pero lo más importante es que la mecánica pulmonar después de 30 días en UBI ya era un pulmón rígido, con unas presiones muy altas, una compliance muy baja y muchos de estos pacientes fallecieron por hipoxia refractaria y limitación del esfuerzo terapéutico, por una hipoxemia con una PAF menor de 100 y una hipercapnia con acidosis que imposible de solventar con ventilación mecánica o máquina de extracorpórea. 2 de estos pacientes que han fallecido tenían el ECMO puesto. Y esto es a lo que nos enfrentamos, a un distrés con infiltrados bilaterales, con mayor o menor expresividad en el TAC, y era lo que, bueno, pues que todos queríamos estudiar un poco qué es a nivel celular lo que estaba sucediendo allí. Porque es verdad que nos hemos enfrentado no con tanto número a otros distreses como el de la gripe A, pero es verdad que a nivel respiratorio y analítico se comportaban de forma diferente. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un breve resumen de qué es un pulmón normal. Esto es un pulmón normal, sacos alveolares vacíos, un epitelio fino, unos neumocitos que casi puedes pasar de uno a otro y una gran capa de capilares alveolares. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando biopsiamos? Pues empezamos encontrando esto. Todavía es verdad que se ven esos sacos alveolares que hemos comentado antes, pero empiezan a haber unos neumocitos que empiezan a protuir, luego se empiezan a llenar esos alveolos de una materia que es fibrina y edema, que es verdad que empieza a afectar al intercambio alveolar y también unas membranas hialinas. Las membranas hialinas las vamos a ver mejor aquí. Son material es detritus y fibrina, es un material eosinófilo, que esto empieza a impedir el intercambio gaseoso. Pero si esto lo impide, esto que vamos a ver ahora, que es una neumonía organizativa, que se vio con mayor frecuencia en los pacientes de UBI y a mayor aumento lo que se ve es que aquí ya no hay sacos alveolares, sino pues una materia fibroblastos intentando solventar el problema de la rotura de las membranas alveolares y todos los sacos alveolares están llenos de células, macrófagos, fibroblastos intentando solventar el problema que en verdad lo que están haciendo es aumentarlo. Por eso esto es una de las causas que dificulta la ventilación y la hipoxemia en estos pacientes. Aparte, ¿qué se vio en estos pacientes que es muy característico y está también muy descrito en la literatura? Bueno, microtrombos. Es verdad que microtrombos de fibrina muy frecuentemente en estos pacientes, pero no solo de los capilares alveolares, sino de vasos de mediano calibre. Esto es un trombo formado en el cual se ve que el vaso está conservado, no hay datos de vasculitis y esto es muy llamativo porque estos pacientes todos tenían una enoxa profiláctica, pero aparte de eso, si el dímero D era mayor de 3000, que como hemos visto en nuestras analíticas, más del 50% de estos pacientes tenían un dímero D mayor de 100.000, tenían una enoxa con dosis intermedias y la mayoría de ellos, pues por otros temas o por maquinaria o por necesidad, estaban anticoagulados y aún así sí se seguían formando estos trombos.
Con inmunohistoquímica, pues aquí vemos las plaquetas cuando detectamos el factor 8 y podemos ver también las células endoteliales. Es decir, y en la tinción de inmunohistoquímica, lo que más nos llamó la atención es el CD163, que lo que resalta son los macrófagos. Había pues un infiltrado disperso de macrófagos activados y de células 8 que se presentaban en casi todas las muestras. Como resumen, podemos decir que de los 20 pulmones que se pudieron estudiar, pues 20, el total de ellos tenían daño alveolar difuso, tenían todos membrana hialina, la trombosis capilar estaba en más del 50% de estos pacientes y luego estaban estos macrófagos activados y este patrón difuso de linfocitos CD8. Como hemos visto la analítica, pues también destaca esos datos de proinflamatorios, esa ferritina, esa interleuquina. Le hicimos ver qué pasaba también en la médula ósea. Y lo que nos encontramos fue una médula ósea hipercelular. A más aumento, por ejemplo, aquí podemos ver un macrófago, cómo este macrófago está intentando englobar al eritrocito o al neutrófilo que tiene al lado. Esto con esta tinción, con doble inmunotinción, el CD163, como vimos antes, destaca los macrófagos activados y la glicoforina los eritrocitos. Y podemos ver cómo en toda la médula hay macrófagos con eritrocitos. Si ampliamos una muestra de esta médula, que se ve mucho mejor, vemos como casi todos los macrófagos tienen mínimo 2 eritrocitos. Pueden llegar hasta 10 o incluso algunos han englobado hasta 20 de estos macrófagos. Con inmunohistoquímica igual vemos que hay macrófagos pues multinucleados sin tener clara causa, y con el anticuerpo anti-COVID vemos que se destacan algún que otro macrófago. Lo que se halló o lo que se encontró en estas médulas es una hemofagocitosis en la mayoría de las muestras y los linfocitos C activados y linfocitas de células B. Todo esto nos hace pensar que estos pacientes tienen un síndrome de activación macrofágica, aunque hay que destacar que no todos cumplían los 5 de los 8 criterios para considerar una linfocitosis hemofagocítica. Pero es verdad que el soporte histológico y lo que hemos encontrado en estos pacientes, pues sí nos hace pensar que a lo mejor tratamientos dirigidos a disminuir el síndrome de activación macrofágica podría ser beneficioso. Todo esto, como ha dicho Moncho, se ha recogido en este artículo que podéis revisar y se puede leer, que lo explican todo lo que estoy diciendo mucho mejor. ¿Y por dónde va ahora las líneas de investigación? Pues ahora nos estamos centrando un poquito más en aumentar más y ver más el daño celular que produce el virus a nivel de microscopía electrónica. Aunque es más difícil verlo, por ejemplo, lo que hemos visto de los trombos, se ve aquí muy bien. Esto es un trombo de fibrina que ocluye completamente la luz del vaso. Aquí vemos a nivel celular vesículas con morfología y tamaño que podría ser virus. Y aquí vemos una vesícula llena de virones que se está dirigiendo, lo que parece que se está dirigiendo a la membrana de la célula. Y aunque es verdad que aunque no hemos conseguido todavía fotos tan espectaculares como esta foto se consiguió en el laboratorio con células ciliadas de vía aérea superior, donde se ven los virus, cómo se mueven y cómo pasan a través de los cilios, pues seguimos intentando buscar qué daño produce a nivel celular de otros órganos este virus. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo dar las gracias a los pacientes y a sus familiares, porque en esos momentos difíciles pues nos han permitido poder estudiar y seguir avanzando, a ver si conseguimos algo. Muchísimas gracias, Ángela. Nada, vosotros. Y bueno, no creo que tú lo expliques peor que el artículo. Dices que lo explicas mejor el artículo, eso no me lo creo. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien quiere comentar algo?
Bueno, yo tenía una serie de cuestiones. O sea, ¿se ha llegado a hacer PCR de las biopsias? De las biopsias no. O sea, Ah, ya eran todo pacientes con PCR positiva. Pero hay que decir que muchos de los pacientes que estaban en UBI, cuando se hizo biopsia, la PCR ya había negativizado. Pero aún así parece ser que en el microscopio electrónico, aún con paciente con PCR negativa, se están encontrando muestras que podrían ser compatibles con virus. claro, que Pero estamos era esa última imagen que nos muestras, ¿no? Que no podemos asegurar que sea el virus, pero que podría, bueno, que hay altas posibilidades. Sí, eso con inmunohistoquímica, que estamos ahora en ello, pues a lo mejor podemos salir de dudas. Ah, bueno. Y bueno, después, bueno, con respecto a las variables bioquímicas que habéis encontrado, por ejemplo, el LDH no lo destacáis, ¿no? No. El LDH, bueno, no lo destacamos en sí. Es verdad que los de planta está más elevado, pero claro, en los pacientes de UVI la LDH puede estar elevada por múltiples causas. Entonces, lo normal es que esté elevado. Es verdad que pasa un poco como los triglicéridos, que en la clasificación para ver si es un síndrome linfohistocítico, deberían de estar elevados los triglicéridos, pero claro, los pacientes de UBI que están con perfusión de propofol, nutrición parenteral, es muy difícil que los triglicéridos no estén elevados. Entonces puede llegar a confusión. Igual que la trombopenia. La trombopenia en un paciente de UCI después de un mes con filtro, con enoxa, pues suelen estar bastante trombopénicos los pobres. Entonces eso en plantas sí que se ha visto que se refleja mejor, pero en UBI como hay más datos confusionales es más difícil. Muchas gracias. Después nos pregunta el doctor Manuel Linares, que es compañero aquí de microbiología del Hospital Príncipe de Asturias y es además director de la Fundación IO, nos pregunta que por qué se ha tardado tanto en tener estudios de necropsias en pacientes COVID. Pues las necropsias se tardó mucho porque, bueno, como al principio no se sabía muy bien cómo se podía transmitir el virus, pues claro, se necesitaba salas de autopsia que fueran con presión negativa y eso no todos los hospitales lo tenían. La verdad que creo que en Madrid solo lo tenían 4 y a nivel de España 10. De hecho, nosotros tardamos en hacer también las primeras necropsias, pues porque faltaba la puerta y como no se sellaba bien, pues no se podían hacer necropsias. Igualmente, por ejemplo, nosotros no pudimos hacer necropsias del sistema nervioso central por no tener el mecanismo de la sierra que aspirara a la vez que cortara el cráneo para que se evitara la dispersión, con lo cual la verdad que para hacer una necropsia de este tipo de pacientes hace falta tanto artefacto y tanta indumentaria a su alrededor que las biopsias por Mortem nos han facilitado mucho y en el fondo nos están dando casi la misma información que la necropsia. ¿Y hace falta un lugar o un lugar de operaciones o no sé, un quirófano con unas condiciones especiales para que podáis hacer este tipo de No, biopsia? de hecho lo hacemos en la cama del paciente con eco, es verdad, guiado por eco y con un trucut. Es facilillo, media hora, si eres más o menos diestro y según la complejidad del paciente, porque como hemos visto, muchos de ellos son obesos mórbidos, lo cual dificulta la punción, puedes conseguir gran cantidad de material para estudio. Claro. Entonces, en vuestra experiencia, una de las peores, digamos, comorbilidades de cara a la evolución clínica del paciente ha sido la obesidad. Sí, sí, en los pacientes de UBI la verdad es que sí, ha marcado un antes y un después, porque ya un paciente obeso pues ya dificulta las técnicas, la ventilación mecánica ya de sí es complicada y si le añades una infección, pues suelen ir peor, la verdad. Y después nos preguntan por aquí que la hemofagocitosis aparece en otros síndromes infecciosos sistémicos como la leishmaniasis visceral. Entonces nos comentan, ¿sabes si se ha descrito en otro tipo de infecciones? ¿Es un fenómeno inespecífico?
No, no. Se ha descrito, de hecho, en varias infecciones víricas, de hongos, igual de parásitos. Se suele producir en el, más o menos, dependiendo de las series, en el 4% de los pacientes que presentan shock séptico. Pero lo que nos llama la atención que, pues, por ejemplo, que de todos estos pacientes que hemos pinchado, el 100% de ellos la presentaban. Y de otras infecciones o de otras causas, como también puede ser la neoplásica, o sobre todo de otros virus, no es tan frecuente. La pueden producir, de hecho es secundaria, no es patoneumónico ni nada, pero es que llama mucho la atención que en todos los pacientes que hemos pinchado médula se han encontrado. Vale. Pues no sé si hay alguna cuestión más. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada, agradecerte, nada, que hayas participado, bueno, tu sesión y nada, que muchísimas gracias y bueno, mucho ánimo con el estudio y con los futuros proyectos. Pues muchas gracias. Seguimos en contacto y gracias. Vale, bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias.